Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para compartir estos momentos donde hablamos sobre familia. Ese gran rescate que Dios tiene para sus hijos, que Dios tiene para la humanidad. Y hoy quiero hablarte específicamente sobre el verdadero plan de rescate. Un plan de rescate que la humanidad necesitaba. Pero para esto, y antes de abrir la Biblia, creo que vale la pena que podamos orar juntos, ¿te parece? Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Querido Padre, ahora al abrir tu palabra necesitamos tu presencia para que podamos entender el verdadero plan de rescate que tienes para tus hijos. Nos consagramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, el año 2016 fue un año muy violento. Fue violento en diferentes partes del mundo. Algunos ejemplos que me gustaría colocar en relación a esa violencia que está llegando a situaciones límites. Por ejemplo, en Río de Janeiro, una joven de pocos años, 16 años, fue abusada por cerca de 30 personas. Esto causó la indignación de la prensa nacional e internacional. Nuestros ojos también quedaron perplejos cuando vimos niños de 12 años, islámicos de 12 años, obviamente, islámicos radicales de 12 años, que frente a las cámaras mataron a sus contrincantes simplemente por el hecho de que pensaban diferentes. Repito, estamos viviendo en tiempos violentos. Estamos viviendo en un momento donde esta generación está llegando al límite de la maldad. Ahora, yo creo personalmente que Satanás está preparando a la humanidad para todo esto. A través de juegos, de películas, de series, de internet, bombardeándonos constantemente con violencia y bombardeando a nuestra familia con violencia. Ahora, sabes, yo quiero hablarte en este momento sobre un plan de salvación que Dios instituyó también para una época difícil, que está registrada en la Biblia. Sabes, Noé vivió en el mundo antediluviano. Y es interesante pensar cómo Dios en ese momento tan difícil de la historia de la humanidad, Dios eligió a Noé para una misión específica. Ahora, yo quiero que leas junto conmigo, que abras tu Biblia allí donde estás, en Génesis capítulo 6. Génesis el capítulo 6, a partir del versículo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre solo eran de continuo hacia el mal. El versículo 6 dice lo siguiente: Entonces se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El versículo 7 dice así: Por esto dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La situación, repito, era terrible. Si tú vas al versículo 11, allí en el mismo capítulo 6, vas a encontrar que la palabra de Dios dice así: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Queridos, es difícil poder entender hasta qué punto había llegado la maldad o hasta qué punto había llegado la violencia, que Dios toma la decisión, la determinación de actuar ante el público o ante el mundo diluviano. ¿Sabes? Yo creo que nosotros estamos llegando a un momento también de la historia de la humanidad en el cual Dios tendrá que intervenir como lo hizo en el pasado. Ahora bien, pareciera que en el momento en el cual estaba allí Noé, porque fíjense, cuando ustedes van al versículo 8, después de Dios haber descrito la situación del ser humano, Dios ahora describe que en el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio de toda esa situación de violencia había un hombre que era fiel, un hombre que tenía una actitud diferente, un hombre que marcó una diferencia en el medio de toda esa situación caótica que se estaba viviendo. En medio de toda esa generación había un hombre que era diferente. Génesis capítulo 6, versículo 8, lo voy a leer una vez más, dice lo siguiente allí: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es por esa razón que Dios le hizo un llamado a Noé. Y Dios lo llamó a Noé para que construyera un arca, porque Dios iba a destruir la tierra a través de un diluvio. Es difícil entender cómo Dios podía destruir la tierra a través de un diluvio cuando jamás había llovido.
Y hasta parecía una locura ahora el llamado que Dios le estaba haciendo a Noé de construir un arca porque nunca había llovido, porque nunca había habido una inundación y porque era una locura pensar de esta manera. Ahora, Noé era justo, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios en medio de una generación corrupta. Cuando tú vas al capítulo 7 del libro de Génesis, tú encuentras que después de Dios haberle pedido que Noé hiciera el arca, 120 años Noé estuvo trabajando haciendo el arca. Es interesante, en el versículo 1 dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solo repasando algunos conceptos, Noé fue llamado para cumplir una misión: construir el arca para enfrentar el diluvio. 120 años construyendo el arca. Ahora, Noé no consiguió, después de haber predicado a toda esa generación malvada, perversa, Noé no consiguió entrar nada más y nada menos que con su propia familia. Solo su familia llegó a entrar en el arca. Repito, allí en Génesis 7:1 dice, entra tú y tu familia en el arca, porque solo a ti te he visto justo. ¿Qué fue lo que marcó una diferencia en ese momento? Fue Noé, fue la actitud de Noé. Noé era un hombre justo, un hombre de fe, un hombre que aceptó el llamado de Dios en medio de una generación perversa para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, Noé no entró solo. Esa fe, ese propósito, esa determinación hizo que Noé pudiera llevar junto con él 7 personas más. Entraron él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Solo 8 personas se salvaron de aquella destrucción que Dios realizó a través del diluvio, un diluvio universal. Y entonces a partir de ahí, ellos tuvieron la responsabilidad de continuar la raza humana, Noé y su familia. Ahora, por causa de la fe de Noé. Ahora, ¿por qué te estoy hablando a ti de esto? ¿Por qué estamos conversando sobre este asunto en una semana especial, en un momento especial donde estamos hablando sobre familia? Porque, ¿sabes? Me llama poderosamente la atención la decisión de Noé de seguir a Dios y ser fiel. ¿Sabes? En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el sermón profético de Jesús, Jesús se remite a Noé. Y es interesante que él hace una comparación que llama poderosamente la atención. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice así, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben? Esto es lo que nosotros necesitamos entender. En el tiempo de Noé reinaba la maldad. En el tiempo de Noé el pecado había llegado a su punto máximo. Y Jesús hace una comparación y Jesús dice, como en los días de Noé, así será antes de que yo vuelva a esta tierra. O sea, queridos, antes de que Jesús vuelva, vamos a estar en un punto límite del pecado, en un punto límite de la violencia, en un punto límite de la maldad. Como en los días de Noé, habrá personas que no se darán cuenta de que hay un lugar para ser salvos, que hay un arca en el cual podemos ser salvos. Solamente aquellos padres y madres de familia que se hayan atrevido a construir en su familia un arca de salvación, solamente así nosotros tendremos la capacidad de salvar a nuestras familias. Necesitamos fe y necesitamos constancia para construir cada día el arca familiar para que nuestra familia junto con nosotros pueda salvarse. El libro de Hebreos en el capítulo 11, y si tienes allí, por favor, ve conmigo porque allí está registrada la galería de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice así, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante, Noé fue advertido por Dios como nosotros estamos siendo advertidos por Dios en el tiempo del fin. Pero no quedó solo ahí. Noé entonces por fe preparó el arca, construyó el arca donde estaría salva su familia. Por fe, durante 120 años, Noé construyó un arca para salvar a su familia. El arca fue el lugar de refugio, fue el instrumento que Dios usó para salvarlo a Noé y salvar a su familia. Repito, solo 8 personas se salvaron de aquel diluvio universal. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras. Necesitamos, queridos, ser Noé o Noés modernos, que preparen a su hogar, que preparen a su familia, que tu familia, querido, querida, sea en ese arca de salvación, donde tú vas a entrar, donde tus hijos se van a sentir seguros y donde ustedes van a tener la seguridad de que Dios los está protegiendo. Nosotros necesitamos que nuestra familia sea ese lugar de refugio, ese plan de rescate para que Dios pueda cuidar de nuestra familia. Mi pregunta en este momento es la siguiente: ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a tener la misma fe que tuvo Noé? ¿Tú estás dispuesto también a hacer lo que hizo Noé? Su casa se salvó por la fe que él tenía y él fue hecho heredero de justicia. Él condenó al mundo con su actitud. Probablemente yo le esté hablando a padres, a madres de familia aquí en este momento, que con su actitud de fe probablemente hasta otros sientan o se sientan condenados por tu actitud de fe. Pero tú estás cuidando tu familia. Tú estás preparando ese lugar de refugio para tu familia. Querido, querida, tú estás obrando de manera correcta, porque no hay nada más importante en este mundo y en el universo que la salvación de tu familia. Esa es la razón por la cual Dios hoy nos está llamando para construir un arca, para que eliminemos todo lo que nos ata a este mundo, eliminemos la violencia, eliminemos el pecado, eliminemos la injusticia, y que preparemos nuestra casa para el día del Señor. ¿Sabes? Nosotros por fe y para fe necesitamos seguir la orden de Dios. La orden es muy clara. La orden de Dios es: prepara el arca. Prepara el arca. La mayor inversión que Noé tuvo en toda su vida, el mayor trabajo que Noé tuvo en toda su vida, fue la construcción del arca que llevaría a la salvación de su familia. Alguien me contó alguna vez la historia de un famoso predicador escocés. Este predicador escocés tomó su decisión por Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador personal cuando tenía 21 años. Y John McNeil es el nombre de este predicador. Repito, cuando tenía 21 años, él entregó su vida a Cristo. Él llegó emocionado hasta su casa y cuando llegó a su casa su mamá estaba durmiendo. Y él llegó y la despertó y con un susurro le dijo a su mamá: mamá, tengo una noticia para darte. Acabo de entregarle mi corazón a Cristo. Entonces el joven predicador, o quien sería un futuro predicador, el joven en aquel momento, la mira a su mamá y le pregunta y le dice: mamá, ¿qué te pareció la noticia que te acabo de dar? Su mamá lo miró a los ojos y con alegría le dice: ¿sabes? Estuve orando toda la vida por este momento. Me voy a sentar porque quiero hablarte al corazón. ¿Sabes? Necesitamos padres que sean intercesores. Padres que, como la madre de John, aquel predicador, que cuando entregó su vida a Cristo, su madre le dijo: estuve orando por ese momento toda mi vida. Necesitamos padres y madres que se ocupen por la salvación de sus hijos con temor y con temblor. Necesitamos padres que sean osados, que sean atrevidos en fe para marcar una diferencia. ¿Sabes? No hay nada más importante en este mundo que tu salvación y la salvación de tus hijos. Puede ser que parezcamos locos queriendo construir un arca, un cerco de protección para nuestra familia. Cuidado con Internet, cuidado con las series, cuidado con lo que juegan tus hijos. ¿Sabes? Repito, no hay nada más importante en este mundo que la salvación de tus hijos. ¿De qué sirve
predicarle a otros si tus hijos no se van a salvar? ¿De qué sirve el hecho de que tú mismo te salves si vas a ir solo al cielo sin tu familia? No hay nada más importante que preparar el arca para subir en el arca junto con tu familia. Yo quiero desafiarte el día de hoy para que consagres a tu familia. Ahora, en este momento, si allí donde estás, yo quiero hacer una oración por tu familia. Si hay algo que cambiar, cámbialo ahora. Si tienes que pedirle a Dios, aumenta mi fe, oh Dios, porque me falta la fe para poder cuidar a mi familia, para poder construir ese arca, para construir ese cerco de protección. Señor, ayúdame ahora. Cae de rodillas ahí donde estás y vamos a orar. Y vamos a orar por nuestra familia, vamos a consagrar nuestra familia para que Dios nos ayude a construir el arca y para que nuestros hijos entren junto con nosotros en el arca de salvación. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, gracias por este momento en el cual podemos pensar y ser llamados por ti para poder ser constructores de un arca, ser constructores de nuestro hogar y de esta manera, querido Dios, ser parte de ese plan de salvación y de rescate, el mayor plan de salvación y rescate que alguna vez haya existido. Señor, queremos ser parte. Queremos entrar en el arca, queremos llevar a nuestras familias. Perdónanos, Señor, si estamos haciendo las cosas mal, pero necesitamos de ti, oh Dios, y necesitamos, Padre querido, que nos ayudes y nos des sabiduría. Aumenta nuestra fe. Consagramos ahora nuestras familias, nuestros deseos, nuestras necesidades, y lo hacemos porque queremos entrar en el arca, queremos ir contigo por la eternidad. Nos consagramos a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.